La triste historia de Sergio Corona. Que les traigo son con precios rebajados. Sergio Corona es el actor más longevo de México, trabajó durante la etapa del cine de oro en México, en teatro, así como en la televisión mexicana. Por lo regular me da 3 cachetadones. No. Su historia en el mundo del entretenimiento es insuperable y en la actualidad sigue trabajando en lo que más le gusta, la actuación. Shh, no digas más. Estás en el lugar correcto. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Sergio Corona, un actor que tiene una enorme experiencia en el mundo del espectáculo, y que ha sido reconocido a lo largo de más de 70 años por diferentes personajes que ha interpretado. Comenzó desde abajo y poco a poco fue escalando, hasta llegar a ser un actor y comediante de los más queridos por diferentes generaciones de mexicanos. En este video les contaremos parte de su larguísima trayectoria y las dificultades por las que ha pasado para llegar a ser el actor de más años en México. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Sergio Corona Ortega nació el 7 de octubre de 1928, en Pachuca, Hidalgo. Es hijo del juez de distrito Miguel Corona y de la señora María Cristina Ortega, ama de casa. Como funcionario judicial, su papá trabajó en varias ciudades de la República Mexicana, pero en Pachuca estuvo asignado más tiempo y estableció ahí su hogar y su familia. Sergio tuvo 5 hermanos, y recuerda que todos tenían un sentido musical y del ritmo, nacieron con eso. Algunos comenzaron a tocar instrumentos desde muy pequeños y cuando fueron grandes fueron músicos profesionales muy buenos y exitosos. Él tuvo problemas desde muy pequeño, que le impidieron desarrollarse normalmente por algunos años, como sus hermanos, ya que padeció fiebre de Malta por tomar leche de cabra. Tuve fiebre de Malta. Empezaba a las 11, 12 del día y a las 5 o 6 de la tarde tenía yo 40 grados de fiebre o más. La enfermedad infecciosa lo mantuvo en cama mucho tiempo y le impidió ir a la escuela, como todos los chicos de su edad, por lo que tuvo que entrar 2 años después a la primaria y cuando salió ya tenía 15 años. Sus papás vieron que lo suyo no eran las altas matemáticas ni la investigación científica, por lo que lo inscribieron en la secundaria, en el turno de la tarde, que era una opción para los menores con problemas o que trabajaban, como era el caso de Sergio. Se desconoce si su familia lo mandó a trabajar, o él por iniciativa propia lo pidió. Su familia era de clase económica media y su padre ganaba bien como para darles a sus hijos una educación buena. El chiste es que el muchacho comenzó a trabajar por las mañanas y por las tardes iba a la secundaria, casi obligado por su papá, que se veía obligado a darle a Sergio las mismas oportunidades que a sus hermanos. Mientras estaba en la secundaria y aún después que salió, estuvo trabajando en la Ciudad de México, en la zapatería, El Borseguí, donde comenzó de mozo, acomodando zapatos y barriendo. Cuando le tocaba descanso en el trabajo, se iba a comer su torta cerca de ahí, a un salón de baile. Estaba de moda el swing, y tocaba en vivo la orquesta de Luis Alcaraz, así que al placer de la comedera se sumó el de escuchar a esa gran orquesta y ver a los bailarines y bailarinas ensayar. A Sergio le gustaba mucho el baile, y se encontró con una compañera suya en la tienda donde trabajaba, con la cual hizo pareja en los bailes a los que iban en los grandes salones de aquella época. Esa afición se volvió vocación y lo llevó a inscribirse a la Academia de Bellas Artes, con los hermanos Ricardo y José Silva, donde estudió ballet clásico y llegó a ser primer bailarín. Desde luego, después de que ingresó a la academia, tuvo que decirle a su papá que, desde hacía 4 meses, no iba a la escuela secundaria, porque lo que quería hacer era bailar. Al papá de Sergio seguramente esto no le gustó nada, porque era un juez, recto, exigente, pero no tuvo más que aceptar la voluntad de su hijo, con tal que estudiara algo que le gustara. Los bailarines de la academia se presentaban constantemente en Bellas Artes en las obras que los requerían, y él debutó en una de esas obras. La Orquesta Sinfónica Nacional tocaba en vivo y era un gran espectáculo. Todo lo que se hacía era en vivo, y el teatro y la ópera fueron lugares en donde Sergio se desenvolvió como bailarín.
Eran muy requeridos con la escuela de baile, por lo que siempre tenía mucho trabajo. Sergio era uno más del ballet, se perdía entre todos, pero eso a él le gustaba mucho, además de que ya ganaba su buen dinerito por cada presentación. En una ocasión, en una presentación terminó el número que le tocaba y salió a cambiarse, entonces andaba por ahí un periodista de apellido Quesada, quien lo abordó y le preguntó su nombre, y le dijo que no sabía bailar, que era muy malo y que mejor se dedicara a otra cosa. Sergio sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que deseaba. Pasarían varios años para que debutara en el cine, en los grandes escenarios y en la televisión, que sería el medio en el que alcanzaría gran fama, pero esto él aún no lo sabía. En 1947, de los teatros de revista y carpas, comenzó a aparecer en escenarios donde el centro de atención eran los artistas, personajes de moda como Adalberto Martínez, Resortes, o Clavillazo, o las hermanas Julián. En 1948, hizo por fin su debut en cine participando dentro del ballet folclórico en la película Los Tres Huastecos, una cinta mexicana dirigida por Ismael Rodríguez, y protagonizada por Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y María Eugenia Llamas. La primera intervención que tuve de bailarín fue en una película donde Pedro Infante, que era la figura principal, la película se llamó Los Tres Huastecos. Claro. El día del estreno, Sergio y sus compañeros del ballet fueron a ver la cinta con la esperanza de verse allí, pero por más que se buscó en la escena respectiva no logró identificarse. A la salida de la película le dijeron que la escena donde él aparecía era un detalle donde los bailarines mueven los pies de una manera particular, eso fue lo que le interesó al director y eso filmó. Pero Sergio no se desanimó y siguió yendo a donde los llamaban. Se presentaban en espectáculos y teatro y musicales en Bellas Artes, como Aída, una ópera en 4 actos con música de Giuseppe Verdi. Incluso tuvo una participación en una obra en 1950, donde debutó en México una figura internacional, la mítica soprano María Callas. De vuelta en el cine, tuvo participaciones en cintas donde trabajó con Fernando Soler y Gustavo Rojo, en El Grito de la Carne o con Joaquín Pardavé en El Casto Susano, con Tintán en la cinta Viaje a la Luna. Así fue su participación en las películas que protagonizaron muchas estrellas del cine de oro en México. Sergio contó que con Mario Moreno Cantinflas organizaba espectáculos taurinos que recaudaban dinero para niños huérfanos. En aquella época conoció a Mauricio Garcés, quien era muy simpático. Sergio relató que una vez lo contrataron para hacer un anuncio de cerveza de una marca que también promocionaba Mauricio Garcés, y una vez él se acercó a Mauricio y le dijo que le daba mucho gusto que ganara tanto por presentar la cerveza, entonces Mauricio le preguntó cómo sabía cuánto ganaba y él respondió que el patrocinador le había dicho cuánto, además le aclaró que ganaría más que Garcés. A Mauricio, que era muy vanidoso, casi le da el patatús. El actor recuerda especialmente cuando el 8 de agosto de ese 1950 participó como bailarín del ballet Chapultepec en la primera transmisión comercial de la historia de la televisión mexicana, en una coreografía de la Rapsodia húngara número 5. Ese mismo año, Sergio entraría a trabajar en algo que le cambiaría la vida y que le descubriría su real y verdadera vocación. Como trabajaba en todo, una vez lo llamaron para una fiesta de 15 años, que iba a montar Gloria Mestre, una gran bailarina, y Sergio aceptó. Gloria le dijo que no iba a poder hacer la coreografía porque tenía un compromiso, y Sergio aceptó ponerla él. Ahí conoció a uno de los chambelanes, Alfonso Arau, actor y director, famoso por la película Calzón sin inspector. Arau era en ese entonces motociclista de tránsito, iba por Sergio a la academia de baile y lo regresaba. Se hicieron amigos y Alfonso comenzó a tomar clases de baile hasta que se integró al grupo de ballet. Con él hizo una pareja, Corona y Arau, que combinaba varias disciplinas como el humor, pantomima y técnica clásica de baile. Con Arau recorrieron sets de cines, televisión, carpas, cabaret, teatro principalmente. En ese tiempo Arau se casó con la hermana de Sergio, Magdalena, pero a los 8 años se divorciaron en 1958, y con esta ruptura también extinguieron la sociedad artística.
Corona y Arau eran muy solicitados, y cuando se separaron tenían muchos contratos, que decidieron cumplir porque eran compromisos dentro y fuera del país. En una entrevista, muchos años después, Sergio relataría que cuando trabajaba con Arau, una vez estaba en el camerino de Beto el Boticario, cuando un ayudante le dijo que el periodista Quesada le mandaba a pedir 50 pesos. Sergio se los llevó, era dinero de él, y se los entregó, y le dijo que era Sergio Corona, aquel al que 30 años atrás le dijo que no servía y que se dedicara a otra cosa. Gracias a que no te hice caso, hoy te puedo prestar estos 50 pesos, le dijo. A Sergio y Alfonso les sirvió mucho esa sociedad, ya que les dio tablas y relaciones públicas que supieron aprovechar muy bien. Corona continuaría trabajando como el comediante de México, en teatro, cine, centros nocturnos, cabaret, haciendo comedia en cine y también tendría leves participaciones en el medio de moda y del futuro, la televisión, una plataforma que muchos actores del cine de oro no pudieron abordar, por incapacidad y por prejuicios. A Sergio la televisión le cayó de maravilla. En 1989, Corona participaría en una producción internacional, con licencia para matar, que narraba las aventuras del agente 007, James Bond. Timothy Dalton era el encargado de personificar al 007, y participaron Pedro Armendáriz Jr., quien fue el presidente Héctor López, mientras que a Claudio Brock le tocó el rol de Montelongo, Enrique Novi fue Rasmussen, Jorge Rusek el jefe Pitt y Sergio Corona el bellboy, entre otros. Para echarles flores, la crítica trató muy bien a los compatriotas, diciendo que la película se había salvado por la actuación de los mexicanos, que no bajaron de sensacional, sobre todo la de Pedro Armendáriz y Claudio Brock. Sergio no lo sabía, pero en poco tiempo entraría de lleno a los hogares de todos los mexicanos que poseyeran un aparato televisor, con una serie que duraría casi 10 años en el gusto del público. En 1974, un año antes del inicio del cine de ficheras, fue llamado para protagonizar el programa Hogar, Dulce Hogar, una serie de televisión mexicana del género de comedia, producida por Humberto Navarro, con libretos de Antonio Ferrer y transmitida por el Canal de las Estrellas entre 1974 y 1984. Pues mira, como no hay más hot cakes, te voy a dar los del chaparro. A ver, mi vida. ¿Y yo? En la primera etapa de este programa, que fue muy exitoso, Sergio compartió papeles con Luz María Aguilar como su esposa y José Gálvez y Begoña Palacios como sus vecinos. La serie narra la vida conyugal, con dos matrimonios en los extremos opuestos. Sergio, ratón, un amoroso mandilón maltratado por una dominante y neurótica, Lucha, Bodoquito, y Pepe, un macho controlador de la sumisa, Juanita, que aconseja con humor negro e inconfundible voz grave a su amigo: tira a esa bruja por la ventana. La cuarteta solamente duraría 4 años, hasta 1978, cuando Gálvez muere inesperadamente a los 47 años de edad. La serie fue una de las más exitosas de su tiempo, y después del deceso de José continuó y coprotagonizaron Julio Alemán y Lorena Velázquez. Y en una tercera con el buen, flaco, Ibáñez y Janet Arceo. Sergio Corona permaneció en la serie hasta 1982. Sergio relató que tuvo que cortar el programa por Emilio Azcárraga Milmo, el dueño absoluto y señor feudal de Televisa. Sergio tenía Hogar Dulce Hogar y estaba en otro programa, y un día fue a buscar a Emilio y le dijo que quería dejar uno de los programas. Entonces Emilio le dijo que dejara los dos. Sabiendo que el tigre era muy arbitrario, porque podía hacer lo que quisiera con sus actores, Sergio se puso a la defensiva. Entonces Emilio le dijo que quería revivir Gutierritos, una película y después serie televisiva. El trato era que en 3 semanas terminara con los 2 programas y en 1 semana se comenzara Gutierritos. Pasaron 3 meses, y fue a buscar a la oficina a Azcárraga y se enfrentó con una secretaria, que era muy déspota y que negaba el pase a quien le caía mal. Ella lo atendió y le dijo que Emilio no había llegado. Le dijo, por sus pantalones, que regresara en 1 mes. Sergio se retiró y ya no estaba haciendo Hogar Dulce Hogar. Regresó al mes y la secretaria le dijo que regresara en 2 meses, porque el tigre seguía en su casa. Antes de que pasaran los 2 meses, el dios de Televisa dejó de existir. Sergio se quedó como el perro de las 2 tortas, porque la productora nunca supo que se tenía que hacer Gutierritos.
A pesar de este incidente, la serie le había dado a Sergio posicionamiento, su rostro amable, aguantador, su buen humor y su optimismo, aparte de ser víctima de su colérica esposa, había hecho que el público mexicano lo adoptara. Los publicistas, que no ven lo que la gente necesita, sino que buscan que vender al menor costo y al precio más alto, utilizaron la imagen que Sergio se había ganado para lanzar a un personaje comercial, llamado Julio Regalado, que ofrecía grandes descuentos en el mes de julio. Con ofertas como esta, que bien le voy a quedar. Era de cara redonda, calvo, con una voz media, siempre sonriendo. Después que terminó la etapa de Sergio, quisieron sustituir al personaje, pero pusieron a un hombre joven y calvo, que nada tenía o tiene que ver con el original Julio Regalado. El éxito que tuvo Sergio en televisión, que penetraba a los hogares de toda la gente de clase baja y media en México, le abrió las puertas al actor para trabajar en infinidad de proyectos. Sergio también daría vida a un personaje emblemático, el cura que escuchaba a Chabelita. El programa trataba de un cura que escuchaba las confesiones de uno de sus feligreses, Chabelita, encarnada por Nora Velázquez, quien le llegaba a decir al sacerdote del pueblo, Sergio Corona, todos los días, los pecados en los que había caído y le pedía lo perdonara. El chiste de estas confesiones es que Chabela contaba sus encuentros con el pecado, haciendo descripciones de doble sentido que parecían muy subidas de tono, pero que no lo eran. Sin embargo, el clérigo pensaba que se trataba de acciones muy pecaminosas y reprendía a la mujer. ¿Dura o blanda? Al final, el que había pensado mal era el sacerdote y terminaba perdonando de sus pecados a Chabelita, a quien mandaba una penitencia simbólica. El personaje fue creado por Héctor Suárez y Alejandro Licona en 1996 para el extraordinario programa ¿Qué nos pasa?, y el cura era el propio Suárez, luego fue Jorge Falcón y enseguida Sergio Corona, hasta Polo Polo llegó a hacer de cura. A la fecha, Nora Velázquez sigue presentando a Chabelita en todo el país y con gran éxito. Las nuevas generaciones conocen a Sergio por su participación como Don Tomás en, como dice el dicho, una serie de antología mexicana, producida por Genoveva Martínez y creada por Vittoria Saratini y José Antonio Olvera, para la cadena Televisa desde 2011. Allí se narran historias donde se selecciona un dicho y una temática que se aplican a situaciones de la vida real, como la violencia familiar, la crisis económica, el crecimiento personal, los videojuegos, la dignidad de las mujeres, las preferencias diferentes, entre otros. Se desarrolla en la Ciudad de México, principalmente en una cafetería llamada El Dicho, propiedad de Don Tomás, donde recibe ayuda de su nieta Isabel y sus empleados Poncho y Marieta. Los episodios generalmente se centran en los clientes que, la mayoría de las veces, enfrentan un problema muy serio. A lo largo del episodio, un dicho está escrito en una de las paredes blancas de la cafetería, ya sea por Don Tomás, uno de sus empleados o por un cliente. El dicho que se escribe usualmente describe la situación de lo que está sucediendo en el momento particular en que está escrito. Una de las facetas poco conocidas de Sergio es la música. Corona no canta mal las rancheras, se sabe que hizo la letra de la primera versión en español del tema brasileño, O Pato, de Jaime Silva y Neusa Teixeira, éxito de Joao Gilberto. Además, Javier López Chabelo le grabó una canción que se llama Coco no hay, y José José le grabó Mírame en 1976 en el álbum llamado El Príncipe, que le dio sobrenombre al cantante. A Sergio se le conoce por su afición al equipo de fútbol a Chivas Rayadas del Guadalajara. Cada vez que se enfrentaban con el América, equipo de Manuel el Loco Valdés, hacían apuestas singulares. Una vez apostó que quien perdiera se vestiría de mujer y el Loco se tuvo que poner vestido. Detrás iba Sergio, viendo que Manuel cumpliera. Pero además se tenía que desvestir en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Reporteros, televisión, aficionados y público en general seguían el pago de las apuestas cada enfrentamiento. En un programa de entrevistas, reveló que no siempre fue chiva, sino que le iba al Necaxa, en la época de Horacio Casarín. Yo le voy al Necaxa, A Sergio se le ubicó como un comediante que usaba humor blanco, sobre todo en la televisión, en donde trabajó en series para toda la familia. Sin embargo, tiene una faceta de alburero consagrado, arte verbal que aprendió en Hidalgo.
Fue anfitrión del concurso de albures en Pachuca, incluso hizo el prólogo del libro, Su Majestad el Albur, de Fernando Díez. Sergio Corona es un hombre muy hogareño. Se casó con la bailarina austriaca Ingrid Doppler-Brandeis, a quien conoció en Cuba, en una gira en donde ella llegó con un grupo grande de bailarinas de diferentes nacionalidades, todas muy hermosas. Sergio le soltó la jauría a todas, pero ninguna cayó. Una vez que acabaron con las presentaciones en ese lugar, Sergio invitó a Ingrid a una gira de trabajo por Cuba una semana y ella aceptó. Se fueron en su auto y cuando llegaron a un hotel, pidió una sola recámara, pero ella dijo que no, y pagaron 2. Las recámaras conectaban y por la noche él se presentó en la recámara de Ingrid con su pijama de tigre, que le había hecho su mamá, pero a pesar de que Ingrid se rió mucho, lo corrió. Así se fueron toda la semana, durmiendo en cuartos distintos. Cuando Sergio regresó a México invitó a Ingrid al país, y ella aceptó. En una semana se comprometieron. Corona relató que para casarse, tuvo que hablar con el papá de Ingrid, para pedir la mano, porque 2 semanas antes, que ya estaba todo arreglado, alguien lo amenazó con que si no hablaba con el papá de la novia, lo iban a desaparecer. Sergio habló con su suegro y asunto arreglado, aunque después Ingrid se molestó mucho por este inconveniente. En entrevista Sergio relató que con Ingrid tuvieron una hija, pero él ya tenía una anteriormente, producto de una relación con una amiga, en México, y de la cual no supo, sino cuando la pequeña tenía 3 meses de edad. La mamá de la niña lo amenazó con que si no se casaba, no vería a la niña, y Sergio le dijo que no se casaría. A los 2 años, la mamá de la niña se puso en contacto con él para que la pudiera visitar y desde ese momento se conocen y se han llevado bien. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.